Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Saludos oyentes de Ilustres Anónimos. Hoy no vamos a viajar a la Atenas de los filósofos ni a la Roma de los emperadores. Hoy lo que sí que hacemos es seguir el curso del Nilo hasta su delta, donde se alzó la ciudad más brillante del mundo antiguo, Alejandría. Entre bibliotecas que contenían todo el saber humano y palacios que olían a incienso y poder, vivió la mujer que marcó el fin de una era, la última reina de Egipto, la que supo hablar con los sabios, negociar con los generales, seducir a los hombres más poderosos de su tiempo y morir en sus propios términos. Su nombre resuena como un eco de mármol y arena, podríamos decir. Y vamos a hablar de Cleopatra VII Filópator. Mucho se ha dicho de ella, esa es la verdad. Que fue la gran seductora, que fue bruja, que fue la ruina de César y Marco Antonio. Roma la pintó como enemiga. Hollywood la vistió de purpurina y la historia ha ido jugando a disfrazarla de mito o caricatura. Pero después de esas máscaras hubo una mujer de carne y hueso, que hablaba varias lenguas, que gobernaba un país dividido y que se enfrentó a la maquinaria más poderosa de su tiempo, el Imperio Romano. Hoy, en este episodio, no vais a escuchar una lección de historia, ni un repaso de fechas. Hoy, como era prometido, tendréis algo mucho más íntimo. Una conversación con Cleopatra. Una charla en la que yo, un ciudadano del siglo XXI, me siento frente a ella, como si las aguas del Nilo hubieran traído hasta aquí su voz, atravesando siglos de silencio. No esperéis discursos ensayados. Cleopatra no es una estatua. Siglos después no lo es. Es una mujer que respiró, que dudó, que eligió, que perdió y que ganó. Y hoy hablará con nosotros. Así que, preparaos, porque vamos a dar la bienvenida a la reina de Egipto, la última faraona, la mujer cuyo nombre significa gloria de su padre, pero cuya gloria fue suya y solo suya. Cleopatra. Majestad, bienvenidos sean mis oyentes y yo mismo a su presencia. Yo vengo de un tiempo muy lejano, muchos siglos después de su muerte, un tiempo en el que su nombre sigue vivo. Por eso la he llamado, para hablar cara a cara con usted. Siglos después de mi muerte, el dios Anubis debe de estar jugando con el tiempo. Dices que aún se habla de mí. Dime, extranjero, ¿qué cuentan? ¿Me llaman reina o solo amante de romanos? Bueno, se le recuerda como la última reina de Egipto, como una mujer de inteligencia extraordinaria, pero también, sí, como la gran seductora de César y de Marco Antonio. Ese es el mito que la historia ha repetido más que ningún otro. Siempre los hombres escribiendo historias de mujeres como si fueran juguetes de sus pasiones. Yo goberné Egipto. Yo hablé la lengua de mi pueblo cuando mis antepasados griegos ni se molestaban en aprenderla. Sí, traté con César, traté con Antonio, porque en mi tiempo un reino sin alianzas es un reino muerto. ¿Acaso en tu tiempo las mujeres todavía son reducidas a lo que dicen de ellas sus amantes? Bueno, a ver, la verdad, en algunos aspectos sí. Pero quiero que este diálogo sirva justo para romper esa visión
quiero que usted, Cleopatra, cuente su propia historia. Entonces hablemos. Pregunta lo que quieras. Te responderé como una reina, no como un mito. Majestad, suele decirse que el poder os encontró desde la cuna. ¿Cómo se forma una reina en Alejandría? No es la cuna, extranjero, sino lo que se aprende a sostener cuando la cuna desaparece. Nací cuando el calendario contaba aún los años de los cónsules de Roma. Mi padre Ptolomeo, al que llaman Aulete por su afición a la flauta, reinaba sobre un Egipto que era a la vez griego y egipcio. La corte olía a resinas de Arabia y a tinta recién molida. Y sonaba a rumores, siempre a rumores. Me imagino. Bueno, vuestro padre, Ptolomeo XII, vuestra madre, los cronistas dudan. En la corte de los Ptolomeos abundan los silencios calculados. Mi madre fue reina. Su nombre se susurra como se susurran los linajes cuando conviene. Quedémonos con esto. Fui hija legítima para reinar y hermana de quienes también podían hacerlo. En Alejandría la sangre es un tablero donde las piezas se empujan con una sonrisa. ¿Y vuestra educación? ¿Se os recuerda políglota? Se os recuerda. Hablas como un escriba posterior. Aprendí lo que debía saber una soberana. Geografía del Nilo, con sus caprichos de crecida y hambre. La ciencia de los astrónomos del museo. La medicina práctica que cura fiebres y envenena serpientes. La retórica para hablar ante embajadores que creen que una mujer no sabrá contestarles. Y sobre las lenguas, mis antepasados hablaban griego y despreciaban la lengua de Kemet. Yo aprendí egipcio, aprendí también las hablas de Siria y de los pueblos que comercian en nuestras dársenas. Un gobernante que no entiende a su pueblo o sus vecinos está medio ciego. Bueno, es que vuestro gesto rompe el tópico de la reina decorativa. ¿Decorativa? ¿Qué es eso? Eso es un adorno, una figura sin poder real, vamos a decirlo así, un jarrón magnífico. Entonces te diré, no nací para ser jarrón. Fui instruida por maestros que habían leído a los filósofos y por sacerdotes de los templos que sabían leer el pulso del Nilo. En la biblioteca, cuando los rollos eran aún legión, respiré el polvo de los poemas y de los tratados. ¿Sabes lo que es llevar a la boca la caña para dictar a un escriba, mientras en el patio los geómetras discuten cómo medir la tierra después de la inundación? Eso forja más que los collares de oro. La biblioteca. Hay quien la imagina como un paraíso perdido del conocimiento. Paraíso. Es un jardín de los justos, según los hebreos. No me hables en imágenes de otras tierras. La biblioteca era un puerto. Llegaban ideas en barcos, y algunas naufragaban, y otras tomaban amarra. El conocimiento requiere orden, maat y también audacia. En los pasillos del museo se discutía como se discute en el mercado de grano, a voces, con cuentas y con orgullo. ¿Leíais tragedias griegas? ¿Filosofía? Leí a los poetas, pero los poetas te enseñan a reinar menos que los contables. Leí a los filósofos, sí, pero más aprendí de las cuentas del trigo. Egipto alimenta a medio mundo cuando el Nilo es generoso. Si el Nilo es tímido, las bocas se vuelven cuchillos. Una reina debe entender el habla de la cosecha, no solo la música de los versos.
Bueno, pues con esa formación, ¿cómo era la vida cotidiana de la joven Cleopatra? ¿Había juegos, risas o solo cálculo político? En la infancia de un palacio, las risas también portan dagas. Jugábamos a ser dioses en miniatura. Nos enseñaban a caminar con el cuello erguido y a no mostrar sed. Nos decían: sonríe ante el embajador y no parpadees. Pero sí, hubo risas. Las que estallan cuando un dromedario se niega a obedecer a un general. Las que brotan cuando el primer pez plateado aparece en la red y los niños de la cocina corren a mostrártelo como si fuera un cetro. El poder no ahoga la risa, la disciplina. Habláis de Maat, el orden, la verdad. ¿La sentíais como algo político o algo religioso? Quien gobierna sin Maat gobierna contra el Nilo. Maat no es una ofrenda ritual solamente. Es el equilibrio que impide que la gran serpiente devore el mundo. Si los jueces se venden, si el granero se abre a los amigos y se cierra a los pobres, si el templo roba al campesino con diezmos, Maat se rompe. Y cuando Maat se quiebra, el reino se derrumba incluso con estatuas relucientes. Se os ha pintado muchas veces como reencarnación de Isis. Isis es madre y es astuta. No basta con colgarse el disco lunar en la frente. Hay que proteger a los tuyos como la diosa recompone a Osiris en la oscuridad. Sí, me identifiqué con Isis porque el pueblo precisa símbolos que hablen su lengua. Pero detrás del oro hay cálculo. Si el campesino me ve como Isis, obedecerá sin sentir que obedece. Y si Roma me ve como reina legítima, negociará sin sentir que se rinde. No es hechicería, es política ritual. ¿La corte era un lugar de estudio o era una selva? Ambas. Se estudiaba para sobrevivir. Un comentario imprudente en el banquete podía costar un aliado. Un gesto frío ante un general podía traer un complot. Por eso aprendí a escuchar. Escuchar es arte de quien manda. Los hombres creen que hablar es reinar. Las mujeres sabemos que escuchar es tender la red. ¿Qué escuchabais? Concretamente, ¿qué era lo que escuchabais? El rumor de los gabinianos, soldados de Roma que custodiaban la ciudad y que bebían como si Alejandría fuese una copa sin fondo. El precio del aceite en canope. El mal humor de los sacerdotes si el templo no recibía suficiente grano. Y escuchaba el viento del oeste, que trae las palabras de Roma. Siempre hambrienta, siempre negociante, siempre fingiendo amistad, mientras observa el tamaño de tus almacenes. ¿Y temíais a Roma, ya de niña? Un cocodrilo pequeño ya muerde. Roma era joven y voraz. Nosotros, antiguos y orgullosos. Temor no, cálculo. Si te aproximas demasiado, te devora. Si te alejas, te rodea por mar. Así aprendí la diplomacia antes de tratar con César. Se aprende con los capitanes mercantes, con los recaudadores, con los jefes de guarnición. Bueno, eso es lógico. Se suele decir que sabíais encantar con la palabra. Plutarco habla de vuestra voz. La voz es un ungüento, un perfume mal aplicado empalaga, una voz mal templada ofende. Encantar, palabra de poetas. Yo diría persuadir. Se persuade mirando a los ojos
y nombrando las cosas por su nombre en la lengua del oyente. Si un sirio escucha su propia lengua en labios de una reina, ya has cruzado medio puente. El resto lo cruzan los intereses. ¿Tuvisteis algún maestro o maestros favoritos? Un médico que olía hierbas amargas y me enseñó a distinguir entre venenos rápidos y lerdos. Un gramático que, cuando recitaba a Homero, parecía que el mar nos lamía los tobillos. Y una vieja nodriza egipcia que me dio la primera lección de poder. No bebas jamás el agua que te ofrezca quien te adula. Esa es buena, no bebas jamás el agua, ¿no? Que te ofrezca quien te adula. Es un consejo que la verdad es que en mi tiempo seguimos necesitando. Tu tiempo, dices que tenéis universidades, ¿qué son? Pues básicamente son lugares de estudio superior, donde maestros y alumnos investigan y aprenden juntos, como el museo, podríamos decir, pero multiplicado y abierto a todo el mundo, a muchos. Si es como el museo, entonces sabéis que el saber también tiene precio y patronos. Ninguna lámpara arde sin aceite. ¿En vuestra formación hubo entrenamiento físico y táctico o no sé? No me verías blandir la sarisa como un macedonio, pero aprendí lo necesario para montar, para no desfallecer en marcha, para sostener la mirada sobre el mapa de un general y entender qué significan sus líneas. La fuerza de un gobernante no está en el brazo, sino en saber a qué brazo encargar la fuerza. Mencionasteis el mapa. ¿Os enseñaron a pensar el territorio? El Nilo no es un río, es un calendario. Sus canales son venas del reino. Aprendí dónde se atasca el limo, dónde los hipopótamos comen los brotes y que gnomos pagan siempre tarde. Cuando subes al trono, sin saber eso, reinas sobre una pintura, no sobre un país. Vuestra casa, vuestro entorno. ¿Os sentisteis griega, egipcia o a lo mejor ambas? Si contesto griega, traiciono a mi pueblo. Si contesto egipcia, miento a mis antepasados. Responderé como reina. Fui de ambos para servir a ambos. En público me veías con el brillo de Isis, en privado, calculando como una hija de los Ptolomeos. Esa doble piel no es fingimiento. Es la tela misma del poder en Alejandría. ¿Hubo en algún momento, por decirlo así, de joven en que pensasteis, yo reinaré? No se dice, se calla. Una noche, en el patio, la luna se enredó en las palmeras y un mensajero trajo una noticia de Roma que nos dejaba desnudos de aliados. Vi el rostro pálido de un ministro y supe que mi destino no sería ocultarme tras un velo. No pensé, reinaré, pensé, no me dejaré arrastrar. A veces el trono llega así, como la única orilla. Vuestra formación os preparó para intrigas, hambre, diplomacia. ¿Os preparó también para la soledad? La soledad no se aprende. Se reconoce cuando entra en la estancia como un gato silencioso. En palacio estás rodeada y sin embargo estás sola, porque nadie puede decidir por tu mano el peso de un pacto o de una ejecución. Una reina es una escriba que firma con su sangre, no con tinta. Me imagino que entre la gente que nos esté escuchando hoy, entre los oyentes de este podcast, es donde, para que usted lo entienda, es donde hablamos, ¿no? Y es como un altavoz, ¿no? Para que los demás
nos oigan, ¿no? Bueno, pues habrá oyentes a lo mejor que querrán saber si fuisteis feliz de niña. La felicidad es una palabra blanda. Prefiero decir que fui dueña de mí cada vez que pude. Cuando una mujer es dueña de su voz, incluso un día amargo puede ser un día ganado. En la infancia aprendí a ser dueña de mi silencio y de mis palabras. Lo demás, cortejos, banquetes, son espejos que halagan o engañan. ¿En vuestro aprendizaje tuvisteis modelos? Me refiero, no sé, reinas pasadas, diosas, filósofas. Miré a Hatshepsut con respeto, a Artemisia con interés, a Isis con devoción y cautela, porque los dioses exigen tanto como conceden. Entre los filósofos me asomé a los estoicos y aparté la vista. Su desprecio por la fortuna sirve al sabio, no al gobernante. El gobernante ha de negociar con la fortuna como con un mercader codicioso. Ese también es interesante. Anotado queda. Entonces, cuando llegó el momento de subir al tablero, ¿os sentíais preparada? ¿Estabais preparada realmente? Preparada y sin embargo, no hay preparación que quite el frío de la primera noche en que sabes que la ciudad duerme y tú eres su vigilia. Pero sí, cuando el juego comenzó, yo conocía las piezas y había medido el tablero. Lo demás fue aprender a mover sin que me cortaran la mano. Cleopatra, vuestra infancia os preparó para escuchar y calcular, pero tarde o temprano había que enfrentarse al trono. ¿Cómo fue ese salto? Esto es interesante, esto nos interesa a todos. ¿Cómo fue ese salto al trono? Un salto. No, fue una lucha. A los 18 años, la corte me coronó junto a mi hermano Ptolomeo XIII, que apenas contaba 12. El título brillaba, pero la corona estaba sujeta por manos ajenas. Eunucos, consejeros, generales que manejaban al niño como quien mueve una pieza de marfil en un tablero. Bueno, hermano y esposo, según la costumbre tolemaica. Así es. Los dioses griegos no lo entenderían, pero en Egipto el linaje se cosé con nudos estrechos. Hermano y esposo, sí, aunque esa unión fue solo un sello. En el fondo, fuimos rivales desde el primer día. Él tenía la juventud como escudo, yo la experiencia como lanza, y entre ambos una corte dividida. Se dice que, se cuenta, y en general en todos los mentideros, ¿no? Se decía que pronto empezaron los choques. Pronto sí. Yo quería hablar con embajadores. Yo firmaba decretos en griego y en egipcio. Los guardianes del niño me decían: no conviene que una mujer decida sola. Y yo respondía: no conviene que Egipto parezca un circo de títeres. La corte era un hervidero. Mi hermano no hablaba aún la lengua del pueblo. Yo sí, y eso me daba ventaja. Eso y enemistades. Hasta que la balanza se inclinó contra vos. Una noche llegaron rumores de cuchicheos en los corredores. Mis partidarios eran cada vez menos. Las monedas romanas circulaban en manos de consejeros que decían obedecer al niño. Finalmente me expulsaron de Alejandría. Una reina sin ciudad es como un halcón sin cielo. ¿Os exiliaron? Sí, hacia Siria. Crucé el desierto con algunos fieles y con más dignidad que recursos. Allí, lejos de las columnas de mármol, descubrí lo que significa no tener trono bajo los pies. Los desiertos enseñan rápido. El poder
es un espejismo si no lo sostienen los hombres y el trigo. ¿Y no os sentisteis derrotada? Derrotada nunca, expulsada sí, pero mientras respiré me supe reina. Mi hermano ocupaba el palacio, pero yo conservaba mi voz, mis alianzas y la convicción de que Egipto no aceptaría a un niño manipulado eternamente. Ya sé que pregunto mucho, pero ¿planeasteis volver desde el principio? Claro. En Siria reuní tropas, pequeñas, dispersas, pero mías. Estaba dispuesta a volver por la fuerza si era necesario. Una reina desterrada no puede resignarse a la sombra. Debe buscar la luz aunque arda. ¿Y en ese tiempo qué pensabais de vuestro hermano? ¿Lo veíais como enemigo o como víctima de consejeros? Ambas cosas. El niño era, al mismo tiempo, hermano de mi sangre y marioneta en manos de ambiciosos. Lo veía jugar a rey, repetir palabras que no entendía, y a su alrededor, hombres que bebían su poder como chacales beben sangre. Es enemigo el cuchillo o la mano que lo blande. Mientras tanto, Roma miraba. Roma siempre mira. El oro del Nilo alimenta a Roma, y Roma nunca tolera que la mesa se quede sin pan. Cayo Pompeyo, aquel general que había llenado el mundo de victorias, venía huyendo tras perder en Farsalia contra César. Buscó refugio en Egipto. ¿Y qué hizo mi hermano y sus consejeros? Le asesinaron en la playa, como a un perro cansado. Bueno, un crimen y una apuesta. Una apuesta temeraria. Creyeron agradar a César con la cabeza de su rival y lo que hicieron fue manchar el suelo de Egipto con la sangre de Roma. Ese día supe que el destino nos alcanzaba y que el regreso a Alejandría no sería solo una disputa familiar, sino un choque de mundos. ¿Ese fue el momento en que vuestra vida se entrelazó con la de César? Sí. Roma entró en Alejandría con el rayo de su general más grande. Y yo, lejos de mi palacio, entendí que solo había dos caminos: regresar con astucia o desaparecer en la arena. Fue entonces cuando decidí que volvería, no como fugitiva, sino como reina, y que me enfrentaría a mi hermano y a los que lo usaban como máscara. En retrospectiva, ¿veis aquel enfrentamiento, por entenderlo, ¿veis aquel enfrentamiento como tragedia personal o como destino inevitable? Destino inevitable. Los Ptolomeos siempre fuimos espejos que se rompían en pedazos. Hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas. El trono es una cama estrecha donde nunca caben dos. Quizás en tu tiempo lo veáis como crueldad. Para nosotros era simplemente el precio de ceñirse la doble corona. Entonces, pensándolo así, cuando Roma se instaló en Egipto, vuestro regreso ya no dependía solo de la política local, sino de la propia voluntad del César. Exacto. Y ahí comienza otra historia. La de la reina que se presenta al conquistador no como esclava, sino como igual. Pero esa conversación nos llevará a él, a Julio César, y a la alfombra que los siglos se han empeñado en recordar más que mis decretos. Bueno, hemos llegado, hablando de otra cosa, Majestad, hemos llegado a ese punto en que vuestra historia y la de Roma se cruzan de manera decisiva. Y si puedo preguntar, ¿cómo fue el primer encuentro con Julio César? El encuentro que tanto repiten los poetas y los charlatanes. Dicen que me envolví en una alfombra para entrar en palacio. ¿Lo crees? Bueno, la verdad es que esa es la versión más extendida.
Entonces déjame decirte, la alfombra es un adorno literario. Lo cierto es que entré de manera oculta, sí, pues mis enemigos vigilaban todas las puertas. Pero no fui un fardo, fui un mensaje. Entrar en palacio era decirle a César: aquí estoy, arriesgo mi vida porque sé lo que valgo. Roma respeta el valor más que el linaje. ¿Y César cómo reaccionó al veros? Con curiosidad primero, con respeto después. Tenía 52 años, un hombre ya cargado de victorias, de arrugas y de ambición. Yo con poco más de 20, pero consciente de que mi vida y la de Egipto pendían de esa entrevista. No fui esclava que pide clemencia. Fui reina que ofrece alianza. ¿Fue entonces política pura? ¿Sin espacio para otra cosa? ¿Es lo que me queréis decir? ¿Acaso política y deseo no son a veces ramas del mismo árbol? César vio en mí no solo a una mujer, sino a la llave de Egipto. Yo vi en él no solo al general, sino al guardián de mi futuro. Entre ambos hubo cálculo y chispa. Quien lo niegue miente, pero la chispa sin cálculo arde y se apaga. La chispa con cálculo puede iluminar un imperio. Bueno, y fruto de esa unión nació Cesarión. Sí, Ptolomeo XV, Cesarión, pequeño César. Roma nunca lo aceptó de buen grado, pues desafiaba a los hijos legítimos del dictador. Pero en mis brazos no era amenaza ni símbolo, era mi hijo, carne de mi carne. En él soñé con la unión de dos mundos, Egipto y Roma. César os mantuvo en el trono. Más que eso, con su apoyo regresé como única soberana. Mi hermano murió en el Nilo, tragado por las aguas como tantos enemigos de Egipto. Yo regresé a Alejandría, no como fugitiva, sino como reina restaurada. Roma me había devuelto el trono, pero yo también ofrecí algo a Roma: trigo, puertos, estabilidad en una tierra codiciada. Después de todo eso, vuestra relación con César, ¿cómo la recordáis ahora? ¿Como amor verdadero o como pacto útil? Debo elegir una sola palabra para un vínculo que movió ejércitos y cuna a un niño. Fue ambas cosas. Amé su mente, la claridad con que veía el mundo como un tablero donde cada jugada tenía consecuencias. Admiré su audacia, cruzó ríos, desafió senadores, acarició el poder como quien acaricia un león, pero también supe que para él yo era alianza, exotismo, símbolo de triunfo. Entre ambos hubo pasión, sí, pero también estrategia. Y el destino no perdona a quienes creen que lo íntimo puede separarse de lo político. Pero vos viajasteis a Roma, ¿no? Sí, me recibió en una villa junto al Tíber. Roma me miraba con ojos que no sabían si llamarme reina o bruja. Mi presencia en la ciudad fue un escándalo. Yo, extranjera, con mi hijo, bajo el amparo del dictador, paseaba por foros donde las estatuas parecían cuchichear. Roma nunca amó a las reinas. Roma amaba el poder, pero temía a las mujeres que lo encarnaban. Y esto también históricamente es muy conocido, ¿no? ¿Y cuando asesinaron a César? ¿Cuando César fue asesinado? Ese día el aire de Roma olía a hierro. Los idus de marzo dicen. Yo entendí de inmediato que mis muros se derrumbaban. Roma es como una fiera. Cuando muere su amo se lanza sobre quien huela aliado suyo. Partí con mi hijo.
Regresé a Egipto sabiendo que la partida apenas empezaba y que las piezas ya no serían César y Pompeyo, sino otros hombres. Antonio, Octavio. ¿Y os sentisteis traicionada por Roma? Roma no traiciona, Roma devora. Si ofreces trigo, te sonríe. Si flaqueas, te muerde. Con César tuve un instante de equilibrio, una tregua donde mi reino respiró. Tras su muerte, la fiera volvió a mostrar los colmillos. Yo debía escoger de nuevo con quién pactar, con quién arriesgarme. Y esa elección me llevó a Marco Antonio. Bueno, tras la muerte de César, vuestra vida se cruzó con otro romano decisivo, vamos a decirlo así, Marco Antonio. ¿Cómo comienza esa alianza? ¿Cómo comenzó esa alianza con él? Comenzó con una invitación. Antonio me llamó a Tarso, en Cilicia. Quería que rindiera cuentas, que explicara por qué había apoyado a César y si Egipto aún era aliado de Roma. Yo sabía que no bastaba con enviar cartas. Así que me presenté en persona. Bueno, dicen que llegasteis en una barcaza deslumbrante, vestida como Afrodita, rodeada de música. Así fue. ¿Sabes por qué? Porque Roma se mueve con símbolos. Antonio no necesitaba otra súplica más. Necesitaba un espectáculo. Me presenté como diosa, pero no por vanidad, para recordarle que Egipto no era un estado mendigo, sino un reino con historia divina. Y funcionó. Y tanto que funcionó. Antonio cayó rendido. Rendido, quizá, fascinado, seguro, pero no solo por mí, también por lo que representaba: oro, barcos, la posibilidad de un Oriente bajo su mando. Nuestra alianza nació entre banquetes y promesas, sí, pero pronto se convirtió en algo más. Roma dice lascivia. Yo digo cálculo y afecto. ¿Y amor? Antonio era distinto de César. César era un relámpago, rápido, letal, implacable. Antonio era fuego, ardía, consumía, a veces iluminaba y a veces dejaba cenizas. Le quise, sí, pero siempre supe que amaba también su propia gloria. Entre nosotros hubo risas, vino, hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene, Ptolomeo Filadelfo y planes. Planes de un imperio compartido. Ese fue el famoso, entre comillas, donativo de Alejandría. Exacto. Antonio repartió territorios a mis hijos como príncipes de un Oriente nuevo. Fue un desafío abierto a Octavio. Roma no lo perdonó. La pluma de los propagandistas convirtió mis banquetes en orgías, mis alianzas en brujerías, mi voz en veneno. Yo, que hablaba lenguas y negociaba tratados, pasé a ser para Roma la reina hechicera que embrujó a Antonio. Bueno, es que la propaganda fue despiadada. Octavio era un maestro del veneno invisible, las palabras. Nunca necesitó inventar ejércitos cuando podía inventar rumores. Me pintó como monstruo oriental, mujer peligrosa, amenaza para la moral romana. A Antonio lo retrató como títere de mis encantos. Y así, antes de que la batalla comenzara, ya nos había derrotado en los ojos del Senado. Y luego vino la guerra. Actium, una bahía de Grecia. Antonio y yo frente a la flota de Octavio. El mar era azul, pero aquel día parecía hierro. El viento nos traicionó, la moral nos traicionó. Roma nos rodeó como un anillo de lobos, y cuando la batalla se volvió caos, yo tomé rumbo a Egipto, y Antonio me siguió. Muchos dicen
Cleopatra huyó. Yo digo, salvé lo que pude salvar, pues sin Egipto ni amor ni alianza tenían sentido. ¿Sentisteis culpa por esa retirada? Culpa. El que gobierna no puede entregarse a la culpa. Lo que sentí fue el peso de la derrota. Sabíamos que Octavio vendría, que Roma no perdona. Antonio se hundía en la desesperación y yo trataba de sostener un reino que ya crujía en sus cimientos. Y si puedo preguntar algo así más personal, ¿cómo recordáis esos últimos días con él? Con dolor y ternura. Antonio era un general romano, pero en sus últimos días fue un hombre roto. Cuando creyó que yo había muerto, se lanzó sobre su espada. Murió en mis brazos, cubierto de sangre y de vergüenza. Le dije que no estaba sola, que aún respiraba, pero ya no podía escucharme. Bueno, es que Roma estaba a las puertas. Octavio entró en Alejandría como un vencedor frío. No gritó, no se manchó de ira. Sonrió como quien sabe que la historia lo escribirá a su medida. Yo supe entonces que no me llevaría a Roma como trofeo. Antes de ser exhibida en sus calles, preferí elegir mi final. Esa es la famosa escena del áspid. Sí, un cesto de higos, una serpiente escondida, la mordida como beso final. No fue desesperación, fue soberanía. El último acto en que pude decir, soy reina, incluso en la muerte. Roma me robó reinos, me robó amantes, me robó la voz en sus escritos, pero no me robó el modo de partir. Siempre me llama la atención, ¿no? Preguntar a alguien cuándo decide morir o cuándo va a morir, ¿no? Es raro. ¿Lo consideráis una victoria o derrota? Ambas. Derrota, porque Egipto pasó a ser provincia. Victoria, porque mi nombre aún arde en tus labios, extranjero de siglos futuros. Octavio quiso borrar a Cleopatra y al final lo que borró fue a Marco Antonio. Él se volvió Augusto. Sí, pero yo sigo siendo Cleopatra. Bueno, Majestad, nos acercamos al final de vuestra vida. Habéis narrado la batalla de Actium, la muerte de Marco Antonio, la de César, pero quiero detenerme en lo que significó ese desenlace para vos. ¿Qué sentisteis cuando comprendisteis que Roma había vencido? Sentí lo que siente un halcón cuando lo enjaulan, las alas aún fuertes, pero el cielo prohibido. Octavio me ofrecía vida, sí, pero no libertad. Me habría llevado a Roma, encadenada, para mostrarme en su desfile triunfal. Una reina convertida en espectáculo, una diosa reducida a trofeo. Eso era peor que la muerte. La historia, la verdad es que la historia nos habla de vuestra decisión. La serpiente, el veneno, la última elección. Lo llaman veneno, yo lo llamo soberanía. Desde niña supe que el poder es como el Nilo. Fluye, crece, mengua. Nadie puede detenerlo, pero sí puedes decidir dónde plantar tu barca. Roma podía arrebatarme mi trono, mis ejércitos, mis palacios. Lo único que no podía arrebatarme era la manera de irme. El áspid no fue derrota, fue mi cetro final. ¿Y no os pesó pensar en vuestros hijos? Pesó como plomo en el corazón. Cesarión, mis gemelos, Ptolomeo. Sabía que Roma decidiría su destino.
A veces un gobernante debe elegir entre salvar la carne o salvar el nombre. Yo elegí que mi nombre sobreviviera y, como ves, lo hizo. ¿Qué pensasteis en esos últimos instantes? Pensé en el Nilo, en sus aguas que me vieron niña y reina. Pensé en los templos donde los sacerdotes entonaban himnos a Isis. Pensé en César y en Antonio, distintos como el sol y la luna. Y pensé en mí misma, no como amante, no como madre, no como enemiga de Roma, sino como mujer. Mujer que decide, incluso cuando todo lo demás se lo arrebatan. Bueno, es que vuestra muerte quedó envuelta en mito. Algunos dudan incluso de si fue un áspid o veneno preparado. Que digan lo que quieran. La duda es también un arma. Si la posteridad no sabe cómo morí, sabrá al menos que morí en mis propios términos. Roma quiso escribirme como villana, pero me dejé escrita como misterio. Bueno, la verdad es que Roma venció en lo militar, pero ¿diríais que vos vencisteis en la memoria? Mira a tu alrededor, extranjero de siglos futuros. Pronuncias mi nombre y los tuyos escuchan. ¿Cuántos nombres de generales romanos recuerdan tus oyentes? ¿Y cuántos recuerdan a Cleopatra? Esa es mi victoria. Yo no gané el imperio, pero el tiempo me concedió la eternidad. Viéndolo así, en ese sentido, vuestra muerte no fue el final, sino el principio de un mito. Exacto. Y los mitos, aunque se deformen, tienen más vida que las coronas de oro. Roma pensó que al borrarme me vencería, pero Roma olvidó que incluso el mármol se resquebraja y el nombre, si arde en la memoria, no muere jamás. Majestad, quisiera proponeros un juego, y es colocar un espejo frente a vos. No es de bronce ni de plata, es un espejo hecho de siglos. En él veréis nacimientos y caídas, máquinas y revueltas, mujeres y hombres arrojando tronos al suelo como si fueran máscaras. ¿Os asomáis conmigo? Si ese espejo guarda el pulso del mundo, lo miraré. Pero hablaremos con palabras que yo entienda, extranjero. Hay términos tuyos que suenan como conjuros. Si dices siglo XXI, ¿qué diferencia tiene de decir el tercer año del consulado de tal romano? Contamos el tiempo de otro modo. Siglo XXI es el periodo, por ejemplo, que va del año 2001 al 2100. Estamos ya bien adentro, podríamos decir. Y en estos siglos modernos, el poder ha cambiado de forma muchas veces. El poder cambia de máscara, no de naturaleza. Empieza entonces. Dime, ¿qué es eso que los tuyos llaman revolución? Revolución es cuando, por ejemplo, un pueblo entero decide alterar el orden establecido, a veces derribando reyes y creando nuevas leyes. La más famosa en Europa, por ejemplo, fue la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Un rey, Luis XVI, y su esposa, María Antonieta, acabaron ejecutados. Proclamaron la igualdad ante la ley, derechos para los ciudadanos y el fin de ciertos privilegios heredados. Un rey decapitado por su propio pueblo. En Egipto, el que alzara la mano contra el faraón habría quebrado Maat, el equilibrio. Y esa nueva ley, ¿quién la sostenía? Sacerdotes, ejércitos. Bueno, pues realmente la sostenían asambleas, parlamentos y más tarde constituciones, pactos escritos que limitan el poder de quien gobierna. Ojo, no siempre funcionó. Vinieron guerras, hambre y también progreso. Pero la idea aprendió. El poder ya no solo
como herencia, sino como representación de ciudadanos. Ciudadanos. En mi mundo el pueblo de Kemet esperaría del rey riego y pan, a cambio obediencia y ritual. Vos decís que el pueblo se dio a sí mismo la corona de la ley. Audaz y peligroso. ¿Quién habló por los que no tenían voz? Bueno, es justo decir que muchos quedaron fuera al principio. Mujeres, pobres, esclavos. Se tardó décadas, siglos en algunos casos, en ampliar esos derechos. Hubo otras revoluciones. La estadounidense. Nació una república nueva. La haitiana. Esclavos liberándose y creando un país. Y sacudidas por toda Europa en 1848. Más tarde, en el siglo XX, la revolución rusa derribó a un zar, que sería como un rey, llamado Nicolás II. Terminó asesinado con su familia. El último faraón de Rusia y yo, la última reina de Egipto. Los finales se parecen, aunque los teatros cambien. Dices, república, ¿es un reino sin rey? Exacto, más o menos. Son gobiernos sin monarca, con líderes elegidos por tiempo limitado. A veces funcionan bien y otras degeneran en tiranías con otro nombre. El título no cura la fiebre del poder. Continúa. Sí, sigo. Mientras caían reyes, máquinas transformaban el mundo. Primero el vapor, trenes, fábricas, luego la electricidad, luz, telégrafo, motores, después los aviones. Yo sé que todo esto les suena raro, ¿no? Más tarde, computadoras capaces de calcular como miles de escribas. Y por último, una red invisible que nos conecta a casi todos. Internet. Vapor, electricidad, computadoras y esa red que explica como una niña del templo. Esto me lo imaginaba. A ver, el vapor es agua hirviendo que cuando es contenida empuja pistones y mueve ruedas. Con eso, los barcos y los trenes corrieron más que los caballos. La electricidad, por ejemplo, es un flujo de rayos domesticados, una energía que enciende lámparas y da fuerza a máquinas. Las computadoras o los ordenadores son artefactos que manipulan símbolos a una velocidad imposible para un humano. Siguen instrucciones llamadas programas. Y al final, Internet es el tejido que conecta millones de esas máquinas y básicamente mensajes cruzan el mundo en un latido. Es como si cada casa tuviera un pergamino que se escribe solo con los soplos de otros hogares lejanos. Una biblioteca de Alejandría que cabe en el aire. Sois temerarios. Cuando el conocimiento vuela sin guardianes, la mentira viaja con él. ¿Quién vigila ese cielo? Pues si hablamos de vigilancia, casi nadie. Hay normas, pero la red es una plaza gigantesca con millones de voces. Eso la hace poderosa y peligrosa. Se difunden ideas verdaderas y también rumores, como los de Octavio, pero multiplicados por miles y en segundos. Octavio habría gozado con vuestras redes. Yo necesité años para aprender a hablar al pueblo y a los embajadores. Hoy cualquiera lanza un cesto de palabras y prende fuego a un puerto entero. ¿Cómo protegéis, Maat, ese equilibrio en semejante torbellino? Pues básicamente con instituciones, educación, periodismo responsable y a veces, ojo, a veces fallamos. La propaganda no murió, cambió de traje. En el siglo XX los grandes estados la convirtieron en ciencia. Voces por radio, imágenes en pantallas, consignas repetidas hasta horadar el juicio. Aún así, muchas sociedades se defendieron con prensa libre y contrapesos. Prensa libre. Escribir sin pedir permiso al rey. Eso ya lo imaginaron algunos en mi tiempo. Pero la mano que tiene el granero manda sobre el pergamino.
Me hablas como si el pan y la tinta se hubieran divorciado. ¿Es así? A ver, nunca del todo. Quien controla recursos, como podría ser ahora el petróleo, el gas, los minerales, los datos, influye enormemente. Pero hoy existen más focos de poder y eso abre grietas por donde entra la luz, pero también el caos. Luz y caos. Conozco la mezcla. En medio de ese torbellino hubo mujeres con poder real. Isabel I de Inglaterra, que sostuvo un reino sitiado y venció a una armada poderosa. Catalina la Grande, en Rusia, que expandió su imperio y modernizó la corte. Más atrás, en China, Wu Zetian gobernó como emperatriz. En la ciencia, Marie Curie desentrañó la energía escondida en la materia. En las letras, Mary Wollstonecraft escribió sobre la educación de las mujeres. Ada Lovelace imaginó máquinas que un día serían computadoras. Nombres nuevos para mí, pero los oigo con agrado. ¿Cómo fueron tratadas? ¿Como reinas o como anomalías? Bueno, a menudo como excepciones peligrosas, pero dejaron huella. La historia moderna alterna avances y retrocesos. Más educación, más leyes y también nuevas formas de encierro, a veces invisibles. No voy a dar un sermón. El poder sigue siendo negociación, alianzas, relato. Y el relato, como sabéis, es campo de batalla. Eso sí lo entiendo. Si una mujer gobierna, los enemigos dirán que su voz es hechizo. Si un hombre gobierna, dirán que su voz es virtud. Cambian los dioses, persiste la música. Y también llegaron guerras que lo arrasaron casi todo. 2 guerras mundiales en el siglo XX, con millones de muertos, máquinas devorando ciudades y una llama hecha por hombres que imita al sol, el arma atómica. Guardáis el fuego del sol en vasijas. Los mitos advertían de castigos para quien roba a los dioses. Hay victorias que parecen coronas y son cadenas. Tras esas guerras, se levantaron organizaciones para evitar otras. Naciones Unidas, acuerdos entre países. No son perfectas, pero a veces son útiles. Muchos imperios se disolvieron, colonias se volvieron naciones. África, Asia, Iberoamérica redibujaron sus mapas. Naciones. Palabra extraña para mí. ¿Qué las une si no es un rey o un dios? Bueno, es una mezcla, realmente. Lengua, leyes, memoria compartida, símbolos. A veces prospera y a veces se usa para excluir y para guerrear. La identidad es brújula y cuchillo, podríamos decir. Brújula y cuchillo. Sí. En mi tiempo, el Nilo nos unía más que cualquier mito. Un año de sequía podía volver hermanos a los rivales. Vuestros lazos son más sutiles y por eso quizá más frágiles. En el siglo XXI, además, vivimos conectados por aparatos, teléfonos, que son a la vez mapas, bibliotecas, teatros, mercados. También hay inteligencias artificiales, máquinas que aprenden patrones y generan textos, imágenes o voces, como la que permite recrear vuestra voz para esta conversación. Hablas con una voz sin cuerpo. Hechicería de escribas. ¿Aprenden, dices? En mi corte el esclavo que aprendía demasiado pronto era visto con recelo. Vuestra máquina, ¿a quién sirve? Podríamos decir que a quien la diseña y a quien la paga, como casi todo. Puede servir para curar, enseñar, crear, pero también para manipular, vigilar, sustituir trabajos. Depende de cómo la gobernemos. Entonces no es distinto a un ejército, a un tesoro, a un templo. Un instrumento. El problema no es el instrumento, sino las manos. Y las manos suelen tener historias que
Se cuentan a sí mismas como si fueran verdades eternas. Eso nos lleva a algo que os tocaría de lleno. Imagen pública. Hoy tenemos redes sociales, plazas invisibles donde cualquiera opina y juzga. La reputación puede crecer en una tarde y hundirse en un minuto. En Alejandría el rumor era un río subterráneo. Yo caminaba sintiendo su vibración bajo las sandalias. En tus redes, ese río debe rugir como catarata. Si gobernara en tu siglo, aprendería sus corrientes, no para halagarlas, sino para que no me arrastraran, y dejaría claro, como entonces, que la razón de Estado no se decide por aclamaciones del mercado. ¿Y qué haríais con los mercados modernos? Bolsas de valores, capital o moneda que entra y sale como marea. Domesticar la marea no es posible, pero sí se construyen diques. En mi mundo eran graneros y alianzas comerciales. En el tuyo serán leyes, reservas, tratados. El gobernante que cree que puede ignorar el precio del grano despierta con la ciudad ardiendo. Tradúcelo a tu siglo. Energía, tiempo de trabajo, atención de la gente. Me dices que ahora comercian con la atención. ¿Es cierto? Sí, la verdad es que demasiado cierto. Empresas compiten por capturar nuestros ojos y tiempo. Afinan algoritmos para que no apartes la mirada. Entonces vuestro grano es el tiempo de los vivos. Yo jamás habría entregado mis graneros a mercaderes sin juramento. Quien controla vuestra atención, controla vuestra memoria, decide vuestro futuro. En ese futuro también hay caídas sonadas. Reyes que abdicaron, presidentes derrocados, magnates humillados por tribunales. No hace falta sangre para perder una corona. La humillación pública es un cadalso sin hacha. Lo conozco. Me pregunto, extranjero. Si viviera hoy, ¿me habrían juzgado en un tribunal en lugar de exhibirme en un desfile? Probablemente. Y vuestro juicio sería también un espectáculo en directo para millones. Defenderíais vuestra versión, otros la atacarían. El veredicto no solo lo dictaría un juez, también la opinión pública, el pueblo. Entonces el teatro es más grande. Pero el guión es el mismo. Poder, relato, pan. Y una última cosa. Hablas de mujeres con ciencia y con cetro. Hablas de máquinas que recuerdan el mundo. Hablas de pueblos que se dan leyes a sí mismos. Sois más libres. Bueno, en muchas cosas sí. En otras hemos construido jaulas nuevas. Hemos adelantado en derechos, salud, conocimiento, pero también somos vulnerables a la velocidad. Decide por nosotros si no estamos atentos, la verdad. El reto es sostener la libertad en medio del ruido. La velocidad es un río crecido. Si no has trazado canales antes, te arrastra. Mi consejo a tus oyentes, si es que puedo darlo, no confundáis ruido con legitimidad. No deleguéis toda vuestra vida en intermediarios invisibles, ni en sacerdotes de algoritmos, ni en charlatanes que venden certezas. Recordad que todo poder necesita contrapesos. En mi mundo era el Nilo y el templo. En el vuestro serán leyes, prensa que ríe del rey cuando hace falta, maestros que enseñen a preguntar. Y cuidad vuestros graneros, vuestro tiempo y vuestra atención, con más celo que vuestras joyas. Me pides que traduzca Maat para el siglo XXI. Equilibrio entre verdad, justicia y orden. No como quietud, sino como un flujo que se corrige. Eso suena muy actual, la verdad. Maat no envejece. En cada época toma ropaje distinto. En la mía un collar, en la tuya quizá un texto de ley o una lámpara azul en una pantalla. Si se pierde, vuelven la hambruna y los chacales, aunque estos lleven traje. Majestad, hemos atravesado siglos juntos, del foro romano al parlamento,
del rollo de papiro al cable de fibra, del pregón del puerto al mensaje que cruza el mundo en un instante. Y sin embargo el núcleo es reconocible. ¿Quién decide? ¿Quién obedece? ¿Y quién cuenta la historia? ¿Y quién la cree? Si hoy me escuchan, que recuerden. La reina que vos traes, con artes nuevas, no adora el pasado por ser pasado. Aprendí a mirar lo que viene y a pagar su precio. Vuestro mundo exige lo mismo. Ojos abiertos, graneros llenos, lengua templada y oídos finos. Muchísimas gracias por sostener el espejo con nosotros. No para vanidad, sino para ver las cicatrices y decidir el siguiente paso. Que tus oyentes caminen sin pedir permiso a los fantasmas, pero sin olvidar que los fantasmas existen porque alguien los alimenta. Cerrad la puerta a los que venden humo y abrid las ventanas a la brisa que huele a cosecha. Eso, en cualquier siglo, es buen gobierno. Bueno, pues esta ha sido nuestra conversación con Cleopatra Filopator, la última de los faraones o reyes de Egipto. Hemos aprendido con ella, hemos recorrido sus experiencias, su vida, lo que tuvo que luchar, lo que tuvo que hacer para mantenerse, pero también hemos aprendido que era una mujer de su tiempo, una mujer muy inteligente y una mujer muy poderosa que se labró su propio destino desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias a la magia, como siempre, por habernos traído a este personaje, personaje histórico que, bueno, pues que tantas lecciones, ¿no? Nos ha dado y que muchos siglos después seguimos hablando de ella. Ha sido un honor poder hablar con Cleopatra, Y para vosotros, pues nada, muchísimas gracias por otro día más, muchísimas gracias por otro episodio más. Espero que os haya gustado. Estos son las conversaciones imposibles, de esto tratan las conversaciones imposibles. No ha habido mucha participación para elegir, entonces lo vuelvo a soltar. Participad si queréis para la próxima conversación imposible. Se acerca, además, será a finales de octubre, acercándonos a Halloween. Pues nada, lo dicho, participad en las conversaciones imposibles, decidme a quién os gustaría que entrevistáramos. Y dicho esto, nada, como siempre, muchísimas gracias de corazón por haber escuchado un día más Ilustres Anónimos. Estoy encantadísimo del público que tengo, la verdad. Y lo que digo siempre, que le deis un like, que me escribáis un comentario. No me escribís comentarios, si es que me aburro un montón luego. Si es que veo, digo, no me escribe nadie, pero bueno, vale. Un like, que me escribáis, que no me escribáis, que compartáis con quien le creáis que le pueda parecer interesante. Bueno, dicho esto, de nuevo, muchísimas gracias de corazón por estar aquí. Y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Hasta pronto. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.